como decía Miguel hace instantes, quedan muchas preguntas sobre la mesa que a través del siguiente informe Nicolás González va a tratar de dilucidar un poco la información en torno a este vuelo venezolano que no sabemos bien hacia dónde quería dirigirse. Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches ya. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien. Hola, Miguel. ¿Cómo andamos? Bueno, después de la presentación que hicieron, voy a tratar de colmar las expectativas. Exactamente, de colmar las expectativas. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo empieza toda esta historia, cómo Uruguay le impide volar sobre el espacio aéreo uruguayo, aterrizar obviamente en Carrasco, pero además también cómo Uruguay ayuda a la investigación de Argentina, de alguna forma con algunas informaciones que ya se manejaban por algunos organismos internacionales. Vamos a comenzar hablando de cuándo comienza toda esta historia. Esta historia empieza el lunes 6 de junio, el lunes de la semana pasada, hace exactamente una semana. Sobre el mediodía, este vuelo, este Boeing 747-300 de la empresa Cargo Emtrasur venezolana, que en realidad es de Conviasa, es la parte de cargo de Conviasa, que es la aerolínea venezolana, estaba llegando a Ezeiza. Ese día había mucha niebla. Ezeiza no estaba realizando las operaciones de aterrizaje. El aeropuerto estaba cerrado. De hecho, ese día en Carrasco había muchos vuelos de aerolíneas internacionales, muchos que estamos extrañando aquí en Montevideo, KLM, Lufthansa. Lufthansa, estamos hablando de la parte de aerolínea como comercial, ¿no? Porque Lufthansa Cargo está llegando a Montevideo. Y otras aerolíneas internacionales que estaban llegando aquí porque eran derivados a Carrasco porque no podían aterrizar por la niebla en Ezeiza. Cuando este vuelo estaba llegando a Ezeiza, ese aeropuerto estaba cerrado. Entonces se dirigió a Córdoba, aterrizó en Córdoba y esperó a que en Ezeiza le dieran la orden de que ya estaban habilitada la operación de aterrizaje. Esto ocurrió sobre las 14:45 de la tarde del lunes pasado. Allí despegó y aterrizó en Ezeiza. ¿Saben a qué hora aterrizó en Ezeiza? A las 15:30. Este vuelo traía varias contrapartes de automóviles, estaba cargado. Autopartes, de automóviles. Venía desde México. Y digamos que la declaración en ese famoso plan de vuelo que recién hacía mención en la presentación Miguel en el comienzo de la edición, era tal cual. Lo que había declarado que este vuelo traía al aeropuerto de Ezeiza estaba bien. Y la tripulación que contaba a Argentina que iba a llegar a su territorio no tenía ninguna situación como para dudar de que este vuelo fuera un vuelo extraño, o por lo menos un vuelo a investigar. ¿Por qué? Porque la documentación que se había dado en el plan de vuelo de parte de la empresa de qué tripulación era y qué carga era la que estaba habilitada. Llega a Ezeiza de forma correcta. Aterriza el lunes pasado de forma correcta. De hecho, cuando aterriza, inmediatamente el avión es requisado, descargado, se descarga todo lo que traía y allí comienzan las sospechas. ¿Por qué? Porque en la declaración que se hizo, en la tripulación eran 5. Pero resulta que cuando llegó a Ezeiza, ahora sí, resulta que cuando llegó a Ezeiza, es para que escuchen los vecinos. Ahí está. La tripulación eran 19. Claro. Eran 14 venezolanos y 5 iraníes. De hecho, el avión era piloteado por iraníes. Entonces ahí comienzan todas las preguntas. Lo que más llama la atención también. Exacto, lo que más comienza a llamar la atención. Y además vamos a entrar en algún detalle más. A ver, detalles que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, según las primeras investigaciones, este Boeing es venezolano hace poco tiempo. ¿Por qué? Porque hasta enero pasado, enero de este año, y durante 15 años, voló para la aerolínea iraní Mahan Air. Una empresa sancionada, lo dijo recién Miguel, por la Oficina de Control de los Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Allí es cuando obviamente comienza a darse otra situación. Una empresa que está sancionada por esta oficina norteamericana, también evidentemente le prohíben que sea cargada de combustible, porque si no, esta oficina de control de activos extranjeros y sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede sancionar, por ejemplo, a la petrolera estatal argentina YPF, que es una de las encargadas de suministrar combustible a los aviones en el aeropuerto de Ezeiza o en cualquier aeropuerto argentino, o a Shell, que en este caso es la privada. Que coopera. Entonces, y ninguno de los dos le quiso vender. Ninguno de los dos, durante esos días que el avión estuvo en Ezeiza, le cargó combustible al avión. ¿Y qué pasó? Hay que tener otra cosa también en cuenta respecto a esta situación.
en la hoja de ruta del avión, de este avión, que uno puede entrar con la matrícula al radar y ver qué hizo anteriormente, este recién es el segundo vuelo desde enero de este año que hace en América del Sur. ¿Sabe cuál fue el anterior? Ciudad del Este, en Paraguay. Un avión, un 747. Vean lo que es el avión, ¿eh? Es un avión que antes era utilizado para vuelo comercial, se le sacaron todas las, obviamente las butacas, y ahora quedó vacío y adentro va la carga. Este vuelo, este avión, llevaba cajas de cigarrillos. ¿No es un poco extraño? Cuando fue a Ciudad del Este. Exactamente, hace un mes atrás, cuando fue a Ciudad del Este, este vuelo, este avión, es el avión más grande que puede existir para carga, el 747. Se le llama el Rey de los Cielos, al 747. Este avión llevaba cajas de cigarrillos a Ciudad del Este, por eso también llamó mucho la atención. Pero lo que le decía a propósito de la carga de combustible, durante 2 días no cargaron combustible. ¿Cómo se vuelve? Porque cuando ya llega este avión a Ezeiza, llega con una autonomía justa. Sí. Bueno, los tripulantes de este avión piden autorización el miércoles 8, 2 días después, 48 horas después. ¿Para qué? Para volar a Uruguay. Para llegar a Carrasco, para cargar combustible aquí en nuestro territorio y para volver a Caracas. Ya habían descargado lo que tenían que descargar en Argentina, pero habían llegado con una tripulación que decían en principio que eran 5 y en realidad eran 19. Entonces ahí comienzan a surgir más preguntas. ¿Y el resto? ¿Y los venezolanos para qué? ¿Y los iraníes por qué? Bueno, ¿qué pasa el miércoles? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, señor director. La vamos a compartir con todos ustedes. Esto fue sobre la tarde. Vean esto. Este es el vuelo en esa tarde del miércoles que despegó de Ezeiza. Ahí está la hora UTC. Eran más o menos las 3 de la tarde. Y empieza a girar arriba del Río de la Plata, afuera del espacio aéreo uruguayo. Acá no está en el espacio aéreo uruguayo. ¿Por qué? Y después retorna. Porque cuando despegó de Ezeiza pidió autorización para despegar a Montevideo a cargar combustible. En Ezeiza le dijeron, sí, vaya, con mucho gusto. Cuando tomó vuelo, empezó a pedir autorización en Carrasco para aterrizar. Y allí Uruguay, que ya tenía información sobre este vuelo, información que manejaba según algunas organizaciones internacionales, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se la comunicó al ministro de Defensa. El ministro de Defensa inmediatamente le dijo a la Dinasia, este vuelo a Uruguay no aterriza. Y la Dinasia, que es la encargada... Porque además no tenía ni alguien grave, ni falta de combustible, Exacto. No había una emergencia. Lo vamos a escuchar ahora, Javier García. Razones humanitarias. Exactamente. No había ningún tipo de razón como para decir, bueno, vengan acá, carguen combustible y vayan a Caracas. No. Por eso es que este vuelo hizo esto. Despegó, pidió autorización en vuelo a Carrasco para aterrizar en Carrasco y estuvo 20 minutos girando arriba del Río de la Plata porque aquí Uruguay le negó, primero, volar el espacio aéreo uruguayo y segundo, obviamente, aterrizar en Carrasco. Escuchemos lo que decía el ministro. Yo, como ministro de Defensa, usted sabe que la Dinasia depende del Ministerio de Defensa y por lo tanto hay una razón de defensa aérea que sí está estipulado, y cuando se recibió esta información por parte del ministro Heber, ordené, en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear, que retornara, si no había una razón humanitaria, que es que no estuviera combustible o de algún tipo, que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo. ¿Y en Argentina? Hoy habló Aníbal Fernández, lo hizo en una radio. El ministro de Seguridad argentino habló sobre este tema y obviamente ahí ya comenzaron a darse cuenta después de lo que pasó el día miércoles. Uruguay le niega el acceso, tiene que volver a Ezeiza. Y bueno, claro, el avión en Argentina no iba a ser cargado de combustible. Acá está lo que decía Fernández hoy de mañana. Ninguno de los tripulantes contaba con alertas rojas o cualquier tipo de restricción que impidiera su ingreso a la Argentina. Todos los miembros de la tripulación ingresaron al país sin novedad, pero con posterioridad al ingreso se recibe por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían acerca de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Se informó que la aeronave había sido operada por Mahan Air, una compañía aérea relacionada con la organización militar iraní. Esta fuerza Quds, sus miembros tuvieron empresas o se movieron con empresas designadas posteriormente como terroristas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y a todo esto, Migraciones retiene los pasaportes de la tripulación y ahí es cuando se vuelve más confuso el panorama aún. ¿Por qué?
Y bueno, vamos a repasar, vean, vamos a repasar la tripulación, tenemos una imagen también para compartir con ustedes. Y aquí dentro de la tripulación aparece uno de los pilotos que comandan el avión, que piloteaban el avión, que obviamente comienza a generar más suspicacia todavía. En la siguiente imagen tenemos el listado de la tripulación y tenemos la persona. Estamos hablando de Gholamreza Ghasemi Abbas. Es familiar del ministro del Interior de Irán y su nombre, atención, coincide con el del miembro de la Guardia Revolucionaria, administrador de una empresa ligada al Quds, que es lo que precisamente recién hablaba Aníbal Fernández. Argentina, hay que tener en cuenta, acusa a miembros del Al-Quds de estar detrás del atentado que en 1994 se dio en la sede de la Mutual Judía en Buenos Aires, la AMIA, donde murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. Acá está, este es Gholamreza Ghasemi Abbas, que era uno de los pilotos de este vuelo, este 747. ¿Y por qué también surgen las dudas? Y bueno, porque recién veíamos el listado. Porque la tripulación declarada con 5 tripulantes, finalmente eran 19. Eran 14 venezolanos y 5 iraníes. Ahí es cuando comienzan las dudas. Y acá hay muchas preguntas que surgen. Primero, ¿qué hace este señor en Buenos Aires? ¿Por qué está a bordo de este avión de carga que en realidad es de bandera venezolana? ¿Por qué esta aeronave, que tenía que llegar con 5 tripulantes, llega con 19 personas? Bueno, todas esas preguntas también se la hizo ¿quién? La delegación de la Asociación Israelita Argentina, la DAIA, que pidió a la justicia de Argentina, a la justicia de su país, investigar esta aeronave y también poder investigar a los tripulantes. ¿Qué hizo BTV Noticias en un muy buen trabajo de producción hoy en la tarde? Nos contactamos con el presidente de la DAIA en Buenos Aires, con Jorge Nobloblitz, que se presentó como querellante justamente, puso a la DAIA como querellante y además presentó la denuncia penal. Acá nos explica por qué, cuáles son los argumentos para ellos de presentar esta denuncia. Nosotros denunciamos el hecho que hay un avión que tiene 14 tripulantes y 5 tripulantes de los cuales son iraníes, que podrían estar vinculados con fuerzas de la Al-Quds, que es una fuerza de choque en Irán, cuando los iraníes están sindicados como responsables del atentado al edificio de la AMI y la DAIA. Y además esa cantidad de gente, 19 personas, excede el volumen de carga necesario para ese avión. Y ese avión viene de Ciudad del Este, Nicolás. Ciudad del Este es un centro de financiamiento del narcoterrorismo. Esto es lo que tenemos que se investigue y los antecedentes de cada uno de los tripulantes de ese avión. Sabemos que tiene algún antecedente, de hecho también sabemos que uno de los pasajeros que podría haber descendido en Paraguay es el hijo del ministro de Defensa Bahidi, que está imputado con alertas rojas por el atentado al edificio. Así que las investigaciones para hacer son muchas. La duda es por qué un avión de este tamaño lleva cigarrillos en unas cajas de Ciudad del Este a Aruba, por qué el avión quiso ir a Uruguay, por qué no aterrizó primero en Argentina para que le diesen combustible, por qué este avión es iraní, venezolano, y por qué está asegurado por una empresa aseguradora de Irán, y todos los antecedentes que tienen este vuelo de este avión que ameritan que esté en una lista de aeronaves sospechosas en un registro de Estados Unidos. Y no se olvide que en nuestro país, la República Argentina, tiene 2 atentados, en el año 92 y en el año 94. Estaba repasando aquí parte de la información que también hoy pudimos recabar de este avión. Este avión, como les decía, en enero pasó a manos de esta empresa venezolana, antes era de una aerolínea iraní, y precisamente en su historial, de alguna forma, el único vuelo anterior que tiene es el que comentábamos hoy a Ciudad del Este, en Paraguay. Pero vean ustedes, como aerolínea iraní, los vuelos que tenía anteriormente también de carga eran a Bielorrusia, a Teherán y a Moscú. Eso es lo que aparece en el historial de este avión en el último tiempo. Un dato más para tener en cuenta, o algunos datos más para tener en cuenta. Respecto a esta denuncia penal que hace la DAIA, hoy la Fiscalía Argentina, la Justicia Argentina, está investigando a estos 5 tripulantes iraníes.
Lo que hay que tener en cuenta es que estas personas no están detenidas, no están presas en Argentina, están en un hotel que está lindero al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, no contienen sus pasaportes y ahora la justicia tiene 72 horas para investigar su procedencia, qué hacían ahí, por qué eran mucho más de la tripulación que habían declarado y demás, porque el resto de las cosas sí está bien. Lo que traían estaba bien declarado y era lo que se necesitaba por algunas empresas argentinas. Ahora, ¿por qué llegaron en este avión estas cantidades de personas? ¿Por qué no cargaron en Argentina combustible? ¿Por qué este avión no había declarado que estaba denunciado por esta oficina del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Por qué quiso seguir a Uruguay si no tenía un plan de vuelo para llegar a Uruguay y para de alguna forma salir nuevamente de esta zona del continente y volver a Caracas? Muchas preguntas que quedan y que la justicia la está investigando en este momento. Ahora, si en 72 horas la justicia argentina no encuentra ninguna situación como para presentar cargos contra estas personas o contra la empresa o contra lo que sea, estos 5 tripulantes iraníes van a recibir nuevamente sus pasaportes y van a tener que dejar el territorio argentino. ¿Pero cómo? En vuelo comercial. El avión va a quedar en Ezeiza. Los venezolanos, los 14 venezolanos que llegaron en la tripulación, el viernes ya recibieron su pasaporte nuevamente, porque además forman parte del Mercosur, por eso Argentina facilitó el pasaporte. Pero también se tenían que ir de territorio argentino en vuelo comercial. El avión se tiene que quedar. El avión en Argentina no va a ser suministrado de combustible. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el avión? ¿Qué va a hacer la empresa? ¿Va a pedir una autorización a Estados Unidos para que recargue combustible y abandone el territorio argentino? ¿Va a enviar una tripulación, otra tripulación autorizada a que se lleve el avión? Bueno, son preguntas que evidentemente la justicia también tiene que hacer, porque obviamente forman parte de la investigación. Así que datos importantes a tener en cuenta en esta causa que lógicamente ha llamado la atención de los dos países, en este caso Uruguay y Argentina. Bien.